La Edad Media suele recordarse por los castillos, los caballeros y la caballería, pero escondida bajo la superficie yacía una verdad más oscura. Tras los muros de los monasterios, dentro de las salas de los tribunales y en las cámaras reales, prosperaban prácticas perturbadoras en silencio. Estas no eran historias de romance, sino de poder, control y obsesión, donde los cuerpos se convertían en campos de batalla de la fe y la autoridad. Esta noche levantamos el velo de la leyenda para revelar las costumbres prohibidas que aterraron, humillaron y marcaron a generaciones. La historia recuerda, pero no siempre con amabilidad. Cuando imaginamos el mundo medieval, a menudo pensamos en torneos, grandes banquetes y deslumbrantes cortes. Sin embargo, la historia nunca es tan noble como los relatos que contamos. Bajo los coloridos tapices existían prácticas tan perturbadoras que desafían nuestra propia comprensión de la moralidad en la Edad Media. Estas costumbres no eran meros escándalos privados, estaban entretejidas en la ley, la fe y el orden social. Las autoridades religiosas dictaban la intimidad, los reyes la utilizaban para afirmar dominio y las comunidades la empleaban como castigo. Para los sobrevivientes, estas prácticas trajeron vergüenza, silencio y miedo. Para los historiadores, revelan hasta qué punto el poder podía torcer el comportamiento humano. En este documental exploramos 4 de las prácticas más horripilantes, desde abusos sancionados religiosamente hasta humillantes castigos públicos. Nuestro objetivo no es sensacionalizar, sino comprender cómo estas costumbres moldearon vidas, controlaron comunidades y dejaron cicatrices que aún resuenan en la historia. En la Europa medieval, el honor de una mujer nunca era enteramente suyo. Era medido, inspeccionado y juzgado por otros. Una de las prácticas más inquietantes de la época era la llamada prueba de castidad, un intento de demostrar lo que nunca podía probarse realmente: si una joven era virgen. Las familias, los gobernantes y los funcionarios de la Iglesia exigían tal prueba como si se tratara de un contrato. El cuerpo de una hija se trataba menos como suyo propio y más como una garantía en una alianza matrimonial o en una reclamación de herencia. Pero ¿cómo podía alguien esperar verificar tal cosa? ¿Y qué autoridad decidía la verdad? A menudo se llamaba a médicos y parteras para realizar exámenes, citando textos como el Trótula, una colección de escritos ginecológicos medievales. Estas obras mezclaban conocimiento médico con advertencias morales, convirtiendo el cuerpo femenino en un lugar de sospecha. Signos tan simples como el cutis, la postura o incluso la risa de una mujer a veces se interpretaba como prueba de castidad o de su pérdida. La fiabilidad importaba menos que la percepción. Lo que importaba era el control. Estos rituales eran humillantes y profundamente injustos. Una prueba fallida podía significar rechazo, anulación o vergüenza de por vida. Las familias podían perder dotes, una casa noble podía ver destruida su reputación. Para la mujer misma, el costo era mucho mayor. Incluso las acusaciones falsas dejaban cicatrices que nunca sanaban. Un solo rumor bastaba para cambiar el curso de una vida. La Iglesia reforzaba este sistema bajo el pretexto de la moralidad. Los sermones recordaban a los fieles que la pureza era el mayor valor, mientras que la impureza conllevaba peligro espiritual. Sin embargo, la misma institución que predicaba compasión a menudo sancionaba la crueldad. Los registros judiciales
revelan cómo las acusaciones de falta de castidad a veces estaban vinculadas a disputas por tierras, riquezas o ventajas políticas. La pureza era menos acerca del alma y más acerca del poder. La injusticia era evidente. Las pruebas mismas eran poco fiables, basadas en superstición y prejuicio más que en ciencia. Algunos afirmaban que un himen podía probar la virginidad, aunque los médicos sabían que esto no siempre era cierto. Otros se basaban en síntomas vagos, como si el cuerpo de una mujer parecía firme o flojo. Nada de ello era creíble. Sin embargo, las vidas eran juzgadas, las reputaciones arruinadas y los matrimonios determinados por estos supuestos exámenes. Para las mujeres comunes, las consecuencias podían ser devastadoras. Una chica acusada de impureza podía ser abandonada por su familia, expulsada de su comunidad o forzada a un convento contra su voluntad. Incluso para las mujeres nobles, la amenaza persistía. Una prueba fallida podía disolver un contrato matrimonial real, cambiando el destino de reinos. Tras el velo de la piedad, las pruebas de castidad revelan la verdad más oscura de la sociedad medieval. Las mujeres eran vistas menos como individuos y más como recipientes del honor familiar. Su valor se medía no por su carácter, sino por su supuesta pureza. Pero ¿qué sucedía cuando incluso la Iglesia, la autoridad moral de la época, difuminaba la línea entre pureza y castigo? Esa pregunta nos conduce más profundamente al mundo prohibido del control medieval. Si las pruebas de castidad ponían el honor de las mujeres bajo escrutinio, el celibato forzado situaba el poder de los hombres fuera de toda duda. La Iglesia medieval exaltaba el celibato clerical como una marca de pureza espiritual. Se esperaba que los sacerdotes se dedicaran enteramente a Dios, libres de las distracciones de la familia y el matrimonio. Pero los ideales a menudo chocan con la realidad. Y cuando los votos de abstinencia se imponían por decreto, creaban nuevos peligros, ocultos, no expresados, pero profundamente sentidos. ¿Cómo podía un sistema diseñado para sostener la santidad alimentar en su lugar la corrupción? ¿Y por qué las comunidades permanecían en silencio cuando surgían escándalos? Las raíces del celibato clerical se remontan a la Iglesia primitiva. El Canon 33 del Concilio de Elvira, emitido a principios del siglo IV, prohibió formalmente a sacerdotes, diáconos y obispos casarse o continuar relaciones maritales. Se pretendía separar la autoridad sagrada de los apegos mundanos. Con el tiempo, concilios y papas reafirmaron esta norma, insistiendo en que quienes guiaban almas debían vivir vidas puras. Pero la pureza era una aspiración, no una garantía. En Mindoni, la práctica, el voto de celibato otorgaba a los sacerdotes una inmensa autoridad. Los feligreses les confiaban secretos en la confesión. Las familias los invitaban a sus hogares como guías espirituales. En los pueblos rurales, el sacerdote podía ser el único hombre educado, el único intérprete de las Escrituras y el mediador con la gracia divina. Este desequilibrio de poder creaba oportunidades para la explotación. Los concilios eclesiásticos contemporáneos revelan la magnitud del problema. Los registros mencionan sacerdotes que engendraban hijos, mantenían amantes o ejercían coerción. La repetición de estas condenas, siglo tras siglo, muestra cuán extendido estaba el problema. R. I. Moore, en su estudio La formación de una sociedad persecutoria, destaca cómo tales patrones revelan tanto hipocresía como fracaso sistémico. La regla era celebrada en teoría,
pero mal aplicada en la práctica. Las comunidades a menudo lo sabían, circulaban rumores, se difundían susurros y los escándalos persistían. Sin embargo, pocos se atrevían a hablar abiertamente. Acusar a un sacerdote era arriesgar tanto la condena espiritual como la represalia social. El miedo silenciaba a muchos. Otros racionalizaban los abusos, creyendo que desafiar a la autoridad podía poner en peligro su propia salvación. El resultado fue una cultura de complicidad, donde el silencio se convertía en una forma de protección. El costo humano era inmenso. Los feligreses que confiaban en sus confesores podían encontrarse, en cambio, víctimas de manipulación. Las familias que buscaban guía en los sacerdotes a veces descubrían traición en su lugar. Y sin embargo, la jerarquía eclesiástica, decidida a proteger su imagen, con frecuencia ocultaba estos escándalos en lugar de enfrentarlos. Esta contradicción entre enseñanza y práctica dejó profundas cicatrices. Para algunos, sembró desconfianza hacia la autoridad clerical, moldeando actitudes que perduraron durante siglos. Para otros, planteó una pregunta sin respuesta. ¿Cómo podía una institución que predicaba santidad albergar también corrupción? El voto de celibato se pensaba para elevar al clero por encima de las preocupaciones terrenales. En cambio, a menudo enmascaraba abusos de poder. Pero mientras la Iglesia buscaba preservar su reputación, los tribunales seculares encontraban sus propias formas de convertir la intimidad en un arma, transformando la vida privada en instrumento de castigo. Si el celibato revelaba abusos ocultos dentro de la Iglesia, el castigo público revelaba el apetito de la sociedad por el espectáculo. La justicia medieval no se limitaba a castigar en privado, exhibía sus juicios en la plaza pública. La vergüenza misma se convertía en la sentencia. ¿Qué mejor manera de advertir a otros que convertir la justicia en teatro? ¿Y qué mejor forma de imponer la moralidad que dejar que la multitud dictara su veredicto? Las acusaciones de conducta sexual inapropiada, fueran ciertas o imaginadas, a menudo se enfrentaban con rituales humillantes. El acusado podía ser paseado medio desnudo por las calles del pueblo, abucheado por vecinos que antes compartían comidas con él. Otros eran colocados en cepos, con el rostro expuesto al ridículo, mientras los niños les arrojaban basura como muestra de desprecio. A veces, tambores y trompetas acompañaban la marcha, transformando el juicio en una representación escenificada para la comunidad. El objetivo no era la justicia, sino el orden. Al degradar al acusado, las autoridades reforzaban los límites del comportamiento aceptable. El miedo, no la equidad, se convertía en la lección. Ruth Masso Carras, en su obra Sexuality in Medieval Europe, señala que estos castigos difuminaban la línea entre la ley y el entretenimiento. Eran tanto una reafirmación del poder como una corrección de la falta. Las mujeres soportaban la peor parte de este sistema. Una mujer acusada de adulterio o de conducta impropia podía ser condenada a una desgracia de por vida, mientras que su contraparte masculina, en especial si tenía estatus, solía escapar con poco más que una advertencia. Los registros judiciales de Londres revelan casos fragmentados en los que mujeres eran multadas, exhibidas o golpeadas, mientras los hombres implicados salían indemnes. El desequilibrio era evidente y, sin embargo, persistió durante siglos. Para las víctimas, las consecuencias no terminaban cuando acababa el espectáculo. Un solo día en los cepos podía marcar a alguien para toda la vida. La vergüenza no se olvidaba fácilmente en comunidades estrechamente unidas,
donde cada vecino recordaba la escena. Las perspectivas de matrimonio se derrumbaban. Se perdían los medios de vida. Algunos huían por completo, cargando con el estigma hacia nuevos pueblos. El castigo sobrevivía al crimen, incrustando la humillación en la memoria. Mientras tanto, las multitudes encontraban un entretenimiento macabro en el sufrimiento de otros. Las plazas públicas se llenaban no solo de condena, sino también de risas. La justicia se volvía carnaval. Los niños se burlaban. Los vendedores ofrecían comida cerca. El acusado permanecía expuesto en el centro de una representación moral destinada a recordar a todos su lugar. Estos castigos eran herramientas poderosas de control social. Mantenían a las comunidades temerosas, obedientes y visiblemente alineadas con la Iglesia y la corona, pero también revelaban el apetito de la sociedad por la crueldad disfrazada de orden. Lo que comenzaba como corrección a menudo descendía en una degradación ritualizada, un ciclo difícil de romper. Detrás del espectáculo del mercado, sin embargo, existían castigos más oscuros. Algunos se ocultaban de la vista pública, llevados a cabo en cámaras privadas donde la vergüenza daba paso a formas de control más siniestras. Y en esos espacios no era la comunidad quien juzgaba, sino los propios reyes. Si el mercado convertía la justicia en espectáculo, la corte real convertía la obsesión en poder. Detrás de los muros del palacio, la intimidad nunca era privada, era política. Monarcas y nobles ejercían su autoridad no solo en el campo de batalla, sino también en las cámaras donde el estatus difuminaba las líneas del consentimiento. ¿Qué ocurre cuando el deseo se convierte en ley? Y cuando los gobernantes creen que su autoridad se extiende hasta los cuerpos de los demás. Cronistas como Jean Froissart registraron escenas de gobernantes entregados a lo que llamaban placeres prohibidos. Algunos relatos fueron adornados para darles dramatismo, pero incluso a través de la exageración surge un patrón. Reyes y nobles usaban su rango para coaccionar a cortesanos, sirvientes e incluso rivales políticos. El poder excusaba conductas que habrían condenado a cualquier otra persona. El lenguaje del derecho divino protegía acciones que, en realidad, eran abusos de privilegio. Alison Weir, en Mistress of the Monarchy, enfatiza cómo los asuntos reales rara vez eran cuestiones privadas. Amantes, favoritos y consortes quedaban atrapados en redes de política, con sus vidas personales entrelazadas con el arte de gobernar. La obsesión de un monarca podía elevar a una familia a la prominencia, mientras destruía a otra en la desgracia. Los matrimonios colapsaban, las alianzas cambiaban, y los reinos tambaleaban por decisiones basadas menos en la política que en el apetito personal. Las víctimas rara vez tenían recurso. Resistirse a la voluntad de un gobernante era arriesgarse al exilio, al encarcelamiento o a algo peor. Los sirvientes, atrapados en enredos reales, enfrentaban elecciones imposibles: obedecer y perder la dignidad, o negarse y perderlo todo. Incluso los nobles luchaban por defenderse de acusaciones o avances de los reyes. El desequilibrio era tan grande que el silencio a menudo parecía la única estrategia de supervivencia. Estas obsesiones dejaron su huella en la historia. Se libraron guerras, se lanzaron rebeliones y dinastías se sacudieron debido a los caprichos privados de los monarcas.
La Guerra de los 100 Años, por ejemplo, estuvo alimentada no solo por disputas territoriales, sino también por rivalidades nacidas en las cámaras reales. La línea entre el deseo personal y la política pública era peligrosamente delgada. En la corte, el exceso se convertía en espectáculo. Banquetes, mascaradas y torneos a menudo llevaban un trasfondo de exhibición, donde los gobernantes ostentaban su poder mediante lujos fastuosos. Para los cronistas, tal exceso resultaba tanto fascinante como perturbador. Era un teatro de dominio, donde quienes estaban más cerca del poder nunca podían estar seguros de si eran compañeros favorecidos o peones desechables. El impacto humano era profundo. Individuos, reducidos a objetos de obsesión, cargaban a menudo con un estigma de por vida. Familias ascendían o caían según los caprichos de un solo gobernante. Y para la sociedad en general, el conocimiento de que los reyes vivían por encima de las reglas generaba tanto resentimiento como rebelión. La misma institución que debía encarnar la estabilidad a veces se convertía en fuente de caos. El poder real encubría la explotación bajo terciopelo y oro, normalizando el abuso como privilegio. Sin embargo, estas indulgencias privadas rara vez permanecían ocultas para siempre. Los susurros se convertían en crónicas, las crónicas en reputaciones, y las reputaciones, una vez manchadas, podían perseguir a una dinastía durante generaciones. Pero más allá del palacio, fuera de las cortes doradas y las catedrales, la gente común contaba sus propias historias, de supervivencia, rumor y rebelión. Y esas voces transmitían verdades que los cronistas nunca pudieron silenciar por completo. El mundo medieval revela una verdad aleccionadora. Lo que llamamos prácticas prohibidas eran a menudo herramientas sistémicas de poder. Las pruebas de castidad reducían a las mujeres a fichas de negociación. El celibato clerical encubría la explotación bajo la santidad. La humillación pública desdibujaba la justicia con la crueldad. Y en las cortes reales, la obsesión y la autoridad se fusionaban en cicatrices de abuso duraderas. Al examinar estas prácticas, descubrimos más que anécdotas impactantes, confrontamos las formas en que las instituciones moldearon, justificaron y silenciaron el abuso. Estas historias nos recuerdan que la historia no trata solo de reyes y batallas, sino también de aquellos que sufrieron invisibles bajo el peso del poder. Como audiencias modernas, podemos aprender de este pasado, a cuestionar la autoridad, a escuchar a los sobrevivientes y a reconocer cómo los sistemas, ya sean religiosos, políticos o culturales, pueden perpetuar el daño si no se cuestionan. Si tú o alguien que conoces ha experimentado abuso, hoy existen recursos que no existían. En la Edad Media, en Estados Unidos, puedes contactar con RAINN en el 1-800-656-4673 para recibir apoyo confidencial. La historia quizá no ofrezca consuelo, pero sí ofrece claridad que los capítulos más oscuros solo pueden evitar repetirse si son recordados, examinados y nunca ignorados.